Muy buenas noches, mis queridos hermanos. El día de hoy espero que sea un día especial tanto para ti como para mí, donde a través de la poderosa palabra de Dios puede hablar y vivificar nuestros corazones. Esta noche seguimos hablando sobre la primera epístola de Pedro. Como todos hemos sabido, durante esta última parte del año 2020 y principio de este año hemos estado estudiando esta poderosa palabra. Hoy iniciamos con el capítulo número 5. Pero antes de iniciar, quisiera poner en contexto cómo se da esta palabra. Pedro escribe este verso estando desde Roma, en uno de los tiempos más difíciles que ha vivido la iglesia. La iglesia estaba viviendo tiempos tan difíciles donde identificarse con Cristo era sinónimo de muerte. En este contexto, Pedro estimula a los cristianos a seguir adelante en medio del sufrimiento y poniendo la mirada en la gloria venidera. En estos momentos estamos viendo situaciones quizás no tan parecidas, pero sí similares en muchos contextos, donde muchos de nuestros hermanos se encuentran enfermos, afligidos. Por eso la palabra del día de hoy espero que sea importante para ti y que podamos estudiar y crecer y seguir adelante. Quisiera que oraras conmigo esta noche antes de leer la poderosa palabra de Dios. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo de que seas tú guiando, tomando los corazones de mis hermanos que se encuentran en sus hogares y aquellas personas que nos están escuchando a través de internet. También te pido que tomes mi vida, Señor, para ser instrumento tuyo, para dar a conocer tu mensaje, Señor, y que pueda llegar a nuestros corazones y ser vivificados por tu poderosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La idea central que va a tratar todo este mensaje va a ser instrucciones para ejercer una buena pastoral. Instrucciones para ejercer una buena pastoral. La noche de hoy vamos a ver tres exhortaciones principales que Pedro nos hace para ejercer una buena pastoral, y la cual nos lleva a la gloria y a la bendición de Dios. La primera sería llamado al liderazgo, y esta la podemos encontrar en el versículo 1 del capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro inicia esta exhortación con un llamado principalmente ¿a quién? A los ancianos, a los líderes. Y cuando nos referimos a ancianos, no nos estamos refiriendo quizá a la edad biológica de alguien. Este concepto viene de la cultura judía. Es un concepto que viene prestado desde el judaísmo. Lo vemos en Moisés, cuando Moisés reúne al pueblo de Dios, reúne a los principales y ancianos. Aquí anciano viene a denotar la madurez, el carácter de alguien. De ahí vienen los dichos de nuestros abuelos que las canas se respetan. Es decir, que una persona con un carácter, con una madurez, que puede emplear su experiencia para el servicio de la comunidad. A esto es lo que hace referencia Pedro, y esto lo toma también la iglesia. Por eso se refiere principalmente ¿quién? A los ancianos. Algo que debemos llamar la atención acerca de este versículo es que Pedro no inicia con los pergaminos, siendo el apóstol de Cristo, conociendo a Jesús. Él inicia primeramente ¿qué? Rogando
Y esta palabra ruego en el griego significa parakeleo, que es, a nuestra traducción sería llamar, insistir, llamar de cerca, hablar. Entonces vemos que Pedro aquí muestra el carácter de un verdadero líder, iniciando como con una palabra de humildad y identificándose también con los ancianos, identificándose con ellos como uno más. Pedro aquí resalta la humildad, se presenta como uno que ha sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que lo sigue mientras sigue colocando su esperanza en la gloria venidera, participante de la gloria que será revelada. Pedro fue testigo de nuestro Señor Jesucristo en todas sus enseñanzas. Pedro estuvo con Él en la última cena, antes que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Pero también estuvo con nuestro Señor Jesucristo al momento de la gloriosa resurrección. Podríamos decir que Pedro, de manera literal, estuvo con Jesús, escuchó sus sermones y parábolas. Pedro fue un testigo fiel de Cristo. Pedro estuvo en los momentos indicados. Pedro quizás también fue testigo, su nariz también, a sentir el aroma cuando el perfume, ese alabastro, fue derramado a los pies de Cristo. Fue testigo oficial. Pedro con sus ojos logró mirar cómo el Señor sanaba a los leprosos, cómo el Señor levantaba a la hija de Jairo, cómo el Señor liberaba a los endemoniados. Pedro vio a los paralíticos mudos. Pedro vio a personas que estaban poseídas, encarceladas. Pedro vio personas ser libres. Por eso, mi hermano, creo que esta palabra en boca de Pedro nos debe llevar a reflexionar y a entender que el mensaje del Señor Jesucristo no está preso. Sé que en estos momentos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que quizás muchos de nosotros no hemos perdido la libertad, pero sí hemos estado restringidos en nuestros hogares y que quizás muchas personas han perdido empleo, han perdido familiares. Pero la noche de hoy, mi hermano, yo te invito, así como Pedro invitaba y exhortaba a los ancianos, a que sigas adelante. Este Pedro que habla aquí es el mismo Pedro que después estuvo predicando, y en su primer mensaje, cuando llegó el Espíritu Santo sobre su vida, se convirtieron más de 3,000 personas. Este Pedro era aquel que con su sombra sanaba a los enfermos. Aquel simple pescador de hombres hoy era convertido en un hombre lleno de fe y de esperanza, cambiado por las enseñanzas del Maestro. Mi hermano, tú que me escuchas en tu casa, en este momento, al igual que Pedro, te motivo a seguir adelante. Tú que quizás estás ejerciendo el ministerio, que quizás te encuentres un poco desanimado, quizás tu grupo de discipulado nada más se conecta una persona y llamando y rogándole, pero hoy el mensaje es que sigas adelante. Siga adelante en cualquier rol de la vida que tengas. Siga adelante en cualquier servicio que tengas, no solamente en la iglesia, sino en tu hogar, en tu empleo. Debes seguir adelante. Eres el líder de tu casa. Dios nos ha puesto en esta posición para que nos identifiquemos, para que sigamos con la mirada hacia adelante, que coloquemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. En medio del desaliento, en medio del desánimo, Dios nos invita a colocar la mirada en Él. En medio de los momentos de dificultad, de dolor, Dios nos invita a poner la mirada. Recordemos que en estos momentos era difícil, a la audiencia que se le transmite este mensaje, era difícil decirle que siguiera adelante. Pero Pedro lo hace reconociendo que él fue testigo de los dolores de Cristo. En el capítulo anterior de esta serie vimos cómo nos llevaban a entender que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, Dios estaba con nosotros, como lo dijo Ana el martes pasado. Que debemos identificarnos con Cristo, debemos seguir adelante y que aún en medio de la prueba podemos salir adelante. Por eso en la noche de hoy el mensaje es para ti que te encuentras desanimado. El mensaje es para aquellos líderes que muchas veces nos hemos encontrado también afligidos con problemas, pero debemos reconocer que la gloria de Dios está sobre nuestras vidas, que el mensaje de Dios hoy nos invita a seguir adelante, nos invita a ser esos obreros fieles que siguen hacia adelante. Hay un punto
bastante especial y es el segundo punto, la segunda parte de la exhortación, y es apacentar la grey con amor. Lo vemos en el versículo 2 y el versículo 3. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El versículo 3 dice, no como que teniendo señorío sobre esta, sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Debemos tener esto en cuenta. La palabra apacentar literalmente significa cuidar como un pastor. A esto lo que hace referencia a la palabra apacentar. Un pastor espiritual hace este trabajo desde dos perspectivas. Pudiéramos englobarlo primeramente en que el primer trabajo es alimentar las ovejas. Este es el primer trabajo. Y fíjate, algo que me llamaba la atención al momento de estudiar este pasaje es que parece que Pedro aquí al escribir este texto, al citar este texto, hiciera referencia a su propia experiencia. Hiciera experiencia a la manera cuando Jesús le habló en Juan 21:15 acerca de apacentar las ovejas. Cuando ese Pedro que estaba desanimado, cuando ese Pedro que había negado al maestro 3 veces, Jesús luego de su resurrección se aparece a él y le dice, apacentar mis ovejas. Aquí está hablando un hombre que habla con propiedad, que habla reconociendo el amor de Dios a través de su vida. Por eso este mensaje tiene una total validez al recibirlo de una persona como Pedro. En ese pasaje Jesús le dijo a Pedro que demostraba su amor por Jesús alimentando y apacentando sus ovejas. El otro aspecto es el atender a las ovejas, que significa guiar, nutrir y cuidar a las ovejas. Si nosotros buscamos sobre las ovejas en internet, lo googleamos un rato, nos damos cuenta que la oveja es un animal que depende exclusivamente del pastor, que es un animal de rebaño. A veces a nosotros nos gusta identificarnos con leones, con animales fuertes, con águilas, pero Dios nos llama ovejas de su prado. Y Jesús mismo se llama también el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas, que debemos cuidar de esos hermanos, que debemos vernos nosotros mismos como ovejas, pero también ver a los demás con amor. Ver a los demás como esas ovejitas. Por eso era la angustia del Señor cuando dijo en su evangelio que el pueblo perece como ovejas sin pastor. De ahí la importancia, mi querido hermano, que nosotros sigamos motivándonos, que nosotros sigamos llamando a esa personita que tenemos ahí cerca. Tengamos paciencia, tengamos amor. Y qué misericordioso es Dios que nos permite comprender cómo debe lucir un verdadero pastorado, asumiendo un rol de entrega y sacrificio y desprendimiento. Esto nos ayuda a redimir la imagen que el pecado ha distorsionado de muchos movimientos hoy en día. Damos gracias a Dios que en nuestra iglesia uno de los enfoques es ese, la familia, donde hemos visto el ejemplo de nuestros pastores, de nuestros líderes, que siempre están motivándonos para seguir adelante. Por eso debemos ser agradecidos que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19, hemos visto cómo nuestro pueblo se ha unido, cómo mucha gente sigue adelante, cómo mucha gente se está llamando, motivando a los demás. Aquí Pedro también nos está mostrando con este ejemplo que debemos apacentar, debemos estar en medio de Dios, en medio de su pueblo, en medio de su grey, con las motivaciones correctas. Eso también lo vemos en este texto. En cualquier puesto de liderazgo existe la tentación de dirigir, de mandar, de tener un dominio. Y lo vemos en el liderazgo secular, en el liderazgo aún político de nuestra nación. Como aquellos políticos que son servidores públicos muchas veces utilizan sus cargos para beneficio. Esto es algo que no está acorde. Y que en el liderazgo de Cristo, el Señor nos enseñó en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la esencia del liderazgo cristiano. Esta es la esencia del mensaje que hoy nos quiere dar Pedro. Ahora, en este texto, en el
vemos como hay unas disposiciones. Pareciera que nos engloba en tres diferentes partes, donde dice, no por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino siendo ejemplo. Nos muestra, como dirían por ahí, cómo se hace la chamba. Cómo no hacerlo y cómo hacerlo. Debemos tener en cuenta que debemos de oler a oveja. Por eso esta palabra nos lleva a identificarnos como en medio, apacentar las ovejas que están en medio. Debemos estar en medio del pueblo. Debemos estar en medio de las circunstancias. Las motivaciones del líder a servir en la iglesia no debe ser por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia, sino con ánimo pronto. Nosotros les animamos porque Él nos animó primero, dice 1 Juan 4:19. Creo que nosotros los creyentes debemos manifestar un corazón presto para servir y preparados como obreros. Nosotros debemos procurar ser esos obreros. Recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sabes, en estos tiempos vemos que hay tanta gente que quiere recibir el mensaje. Creo que toda esta panorámica, todo este contexto nos ha llevado a muchas personas a entender que nuestros familiares también necesitan el mensaje, que mucha gente está afligida. Y sabes, este es el momento indicado para seguir estando, para hacer la obra, para expresar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Mi hermano, por eso el día de hoy, la noche de hoy, queremos motivarte, queremos que esta palabra fluya a través de tu vida. Hoy es una invitación a ser partícipe en la obra de Dios, a recordar que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que en este tiempo de pandemia, para muchos de nosotros, para muchas personas, para muchos de nuestros hermanos en la iglesia, la situación no ha sido fácil. Pero en este tiempo debemos recordar que la palabra de Dios, que el evangelio de Dios no está en cuarentena. La palabra del Señor en estos momentos no está en cuarentena. Mi hermano, el acercarte a Cristo no es con pico y cédula. Hoy en día tú puedes acercarte a Dios de manera especial. Por eso la invitación, el día de hoy, la noche de hoy, es que podamos motivarnos los unos a los otros, que podamos apacentar a aquellas personas que se encuentran afligidas. Aún desde nuestro hogar puedes apacentar a tu familia. ¿Sabes? Esta palabra me confrontó mucho a nivel personal. Esta palabra, digamos, como dirían por ahí, habló profundamente a mi corazón. ¿Sabes? Debemos liderar desde nuestros roles, desde tu casa, desde tu hogar. Liderar tu familia. Y es algo que Dios nos debe llamar nuestro corazón profundamente en esta noche. Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos adelante, sigamos apacentando, esperando, siendo ejemplo, con la motivación correcta. Un llamado a la humildad, a trascender, a creer, a que estas instrucciones hablen a nuestra vida para hacerlo de manera correcta y esperando que este evangelio siga trascendiendo, que la palabra de Dios, lo vuelvo a decir, no está en cuarentena. Su mensaje sigue vigente y es como un bálsamo en estos tiempos. Al igual que en aquellos tiempos que Pedro escribió a una iglesia en angustia, hoy, mi hermano, Dios nos habla y nos motiva a seguir adelante, a seguir con su obra, a seguir con el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí, a seguir adelante. Seguimos con la tercera parte, que es recompensa pastoral, la corona incorruptible. En el verso 4 encontramos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Mi hermano, ¿quién es ese príncipe? No es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es nuestro buen pastor. Aquel que dice en Juan 10:10 que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es importante para los pastores, para los líderes, para nosotros, para ti y para mí, mi hermano, reconocer que el sentido en el cual trabaja el pastor no es para la iglesia, trabaja para darle cuenta a Cristo, para dar cuenta de nosotros.
Es importante reconocer esto, que el Dios nos llama a tener un mensaje, a tener un servicio fiel. Y sabes algo, que esto nos debe llevar a colocar la mirada en aquello incorruptible, a colocar la mirada en la recompensa, no de este mundo, no colocar nuestros ojos en la recompensa que nos da la tierra, en el reconocimiento humano, no colocar los ojos en las cosas pasajeras de este mundo, sino reconociendo que hay un Dios todopoderoso que nos invita a tener una corona incorruptible. Y cuando hablamos de corona, se refiere a lo que en aquel tiempo le daban el premio a aquellos deportistas que recibían una corona de olivo, una corona que al poco tiempo, 3 días, 4 días, 5 días, se marchitaba y pasaba, una corona corruptible. Dios nos invita a esa corona que da Él, a esa corona, a esa recompensa que Dios nos llama para seguir adelante, a esa recompensa incorruptible. Por eso hoy, mi hermano, no importa el tiempo que estemos pasando, no importa el momento crítico que estemos atravesando, no importa el desánimo, pon la mirada en aquellas cosas que Dios nos promete. Pon la mirada en aquellas promesas de la vida eterna. Pon la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Y sigamos adelante. Debemos tener esto claro para poder seguir con la obra del Evangelio. Que no importan los tropiezos, no importan las dificultades, importa el servicio del Señor, teniendo la mirada en Él, teniendo la recompensa en la mirada celestial. Hay una esperanza gloriosa tanto para los líderes, para los pastores que se han entregado y han cumplido su llamado fielmente. La esperanza es que vendrá el príncipe de los pastores y restaurará todas las cosas. Estas recomendaciones nos hacen anhelar la venida, identificarnos con el gran pastor, identificarnos con esa corona incorruptible, con ese llamado que nos hace el Señor para seguir adelante. Y vendrá su galardón, aquellos que han sido fieles a su llamado. Por eso como iglesia debemos reconocer que es un privilegio servir al Señor, que es un privilegio servir al ministerio, que es un privilegio que tenemos nosotros. Dice la palabra que aún los ángeles anhelan anunciar el Evangelio. Hoy, mi hermano, tanto usted como yo tenemos la oportunidad de ser partícipes de esta gran obra. La palabra dice que mirad cuán bellos son los pies de aquellos que anuncian el mensaje. Por eso hoy, mi hermano, habla, abre tu boca, dirige tu mensaje a aquellos que están afligidos, dirige tu mensaje a aquellos. Sabes, a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Como Pablo habla a Timoteo también, que predique dentro de tiempo y fuera de tiempo. Cualquier oportunidad, no solamente es a través de un púlpito, también aquellas personas que te codeas a diario. Hoy Dios nos invita a eso, a motivar, a apacentar, pero a tener la esperanza puesta en ese Cristo de gloria. ¿Sabe? Pedro aquí hace algo espectacular. Anima a estos hermanos que están viviendo persecución, que están lidiando con un emperador, un Nerón, que por diversión encendía como fuego público a los cristianos. ¿Saben? Los cristianos eran colocados en los juegos, en el Coliseo romano, para ser despedazados. Identificarse con Cristo en este tiempo era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Cuánto más crees que sería para aquellos líderes? Pero en esos tiempos de dificultad, Pedro les insta que no miren esas dificultades, sino que miren la recompensa celestial. Estamos viviendo momentos turbulentos, momentos difíciles, momentos en los cuales hay incertidumbre, momentos en los cuales se nos dice que hay solución para esto, que hay una vacuna en proceso, que hay cosas que no han hecho bien el gobierno nacional, pero estamos llamados a orar para que Dios en estos momentos de incertidumbre nos lleve a reconocer que su venida está cerca y que en estos tiempos debemos reconocer la importancia de poner nuestra mirada en las cosas celestiales, poner la mirada en las cosas de arriba y saber que viene uno que es fiel, que viene uno y su galardón con él. A manera de conclusión, en los versículos anteriores
Pedro se dirige especialmente a los ancianos y líderes de la iglesia y les enseñaba cómo relumbra un pastorado, cómo ilumina, cómo esclarece un pastorado cristocéntrico. Si en algún momento te sentiste como quien observa cuando el maestro regaña a los alumnos de clase, quiero decirte el día de hoy que este mensaje también es para ti y para mí. Que hoy ese maestro se ha volteado y nos ha mirado y te está mirando a ti y a mí a los ojos. Por eso en el versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos está hablando a tu corazón y a mi corazón, al corazón de esta iglesia, en la necesidad que realmente tenemos de trabajar en nuestros corazones, que podamos tener la humildad de reconocer que es un privilegio apacentar el rebaño de Dios, que en tiempos de prueba debemos colocar la mirada en las cosas celestiales, que debemos estar sujetos los unos a los otros, que aún como decía Pablo, debemos considerar a los demás como mejores que nosotros, para tener humildad. Aquí no vale quién sea el primero, porque el primero es Cristo. Aquí debemos velar por estar en amor, todos. La palabra dice que en esto conoceré que son mis discípulos, en que los amáis los unos a los otros. Por eso el mensaje es a tener humildad. Aquí debemos ser sumisos unos con otros, revestidos de humildad en su trato, en el trato con nuestros semejantes. Literalmente debemos amarnos en humildad. Y debemos tener en cuenta que Pedro hace énfasis, si leemos la parte, quizás la parte B del versículo, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué? Pero da gracia a los humildes. Dios resiste al que se opone. Dios resiste al soberbio. Pero en contraste, promete dar gracia a aquel que es humilde. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, en su favor inmerecido, entonces debemos de despojarnos de nuestro orgullo. Debemos despojarnos de toda esa vanagloria y ser humildes, no solo para con Dios, sino para con todos nosotros y para el trato con nuestros semejantes. Debemos apoyarnos constantemente unos a otros en oración, pidiéndole a Él que nos siga llenando de su inmenso amor. Nos dé sabiduría con el propósito de que sigamos creciendo en su palabra y mantenernos fieles para la llegada de Cristo, para que nuestro testimonio sea visible a otras personas, ver la gloria de Dios sirviendo en humildad. El llamado no solo es para los líderes y pastores de la iglesia en general, ni para los líderes de ministerio. Su mensaje hoy es para toda la iglesia de la cual tú y yo hacemos parte. Nos manda a revestirnos en humildad y a ponernos la ropa de trabajo, a vestirnos con algo apropiado para servir a los demás, así como Jesús se ciñó la toalla para limpiar los pies de los demás. Este mensaje nos lleva a caer en razón y nos encomienda en cómo debemos dar evidencia y testimonio de que somos hijos de Dios. Dios nos llama a tener gracia. Por eso Él quiere que sirvamos en humildad. A manera de aplicación, somos llamados a la humildad y al servicio desde tu rol. Y sabes, mi hermano, tu rol puede ser tu rol de padre, tu rol de madre, tu rol de hijo, tu rol de hija, tu rol de hermano, de pastor, de líder de discipulado. Cual sea el llamado que Dios te haya hecho y cual sea el rol que tienes en la sociedad, es tu compromiso de seguir adelante. Es tu compromiso de desempeñar la labor con humildad. Pero también es tu rol seguir adelante, de hacerlo con la instrucción correcta, de poner la mirada en lo celestial, de poner la mirada en la recompensa celestial. Mi querido hermano, espero que esta noche este mensaje
cale profundo en tu corazón. Y que aún en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en que quizás muchos han tenido que llorar familiares, quizás en un momento de dolor, quizás has perdido un familiar, un amigo, alguien especial, quizás ahora mismo acabas de secar tus lágrimas y acabas de enterrar a un familiar. En este momento, Dios quiere que sigas adelante, que te revistas de humildad y que aceptemos su mensaje, su palabra, y que este es el tiempo indicado para aceptar a Jesús. A ti, querido amigo que me ves por primera vez, que escuchas este mensaje,